Un primer objetivo que ha sido planteado es establecer los distintos métodos matemáticos de cálculo de circuitos eléctricos, ¿no ve? Justamente los dos métodos que vamos a plantear, ¿sí? Vamos a emplear técnicas más usadas desde el punto de vista práctico para resolver circuitos. Y bueno, obviamente lo vamos a aplicar a la solución de circuitos prácticos. Cuando digo métodos matemáticos de cálculo de los circuitos eléctricos, me estoy refiriendo en particular a dos métodos. Uno que corresponde al método de las mallas y el otro al método de los nodos, ¿no? Dentro del método de las mallas, vamos a plantear una solución general y vamos a analizar también algunos casos especiales y una parte del método de las mallas, que es el de supermallas, con el fin de reducir el número de mallas que pueda plantear, de tal manera que su solución sea mucho más sencilla, o más corta, tal vez, no sé si vale el término. Y de igual manera, en el método de los nodos, ¿no? Casitos especiales. Y vamos a plantear un método que me permita reducir la cantidad de ecuaciones y por ende la solución a lo que quiero. No perdamos de vista que estos métodos de solución desde el principio, desde las leyes, desde la definición en realidad de lo que era voltaje, de lo que es corriente, lo que es potencia, lo que es energía, están definidos para poder en los elementos de circuitos poder describirlos de alguna manera, ¿no ve? El punto central de esto es cómo describo esos elementos de circuito y qué utilizo. Para eso utilizo voltaje, corriente, potencia, energía. ¿No? De acuerdo a ese comportamiento, le puedo decir, pues, describir estos instrumentos y puedo decir, este es un resistor, este es un inductor, este es un capacitor. Podría reconocer fácilmente de acuerdo a ese comportamiento, en particular de la potencia y obviamente en términos también de la energía que consume, ¿no? Para ello, ¿cómo voy a calcular estas principales magnitudes? Entonces, el primer elemento que está en todo el desarrollo de la asignatura de circuitos 1 es la ley de Ohm. Ya avanzando un poquito de la ley de Ohm, hemos planteado dos leyes de Kirchhoff que toman en cuenta los voltajes y el otro las corrientes. Y son la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de tensiones de Kirchhoff tiene una cierta particularidad para su uso, y es de que los elementos que están conectados, en su generalidad, deberían estar conectados en serie. Entonces es aconsejable utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff. Si los elementos de circuito están conectados en paralelo, en su generalidad, debería utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Cuando digo su generalidad, ¿qué quiere decir? En el macro, observando el circuito, si yo tengo una malla, es decir, uno a continuación de otro, podría en alguna de las ramas haber algún paralelo, pero eso en su conjunto no hace que todo el circuito esté conectado en paralelo. Por eso digo en su generalidad. Lo propio en la ley de corrientes de Kirchhoff. Yo podía tener elementos conectados en su generalidad, o sea, en el macro, si observo la mayor parte, todo está conectado en paralelo. Y por ahí, en alguna rama de esas que están en paralelos, tengo elementos que están conectados en serie. Pero eso no lo define como un circuito que en esencia está conectado en serie, sino en paralelo, ¿no ve? Me refiero, lo digo, en su generalidad, ¿no ve? O sea, si yo estoy observando de manera global. Hemos estudiado algunas técnicas también para hallar rápidamente niveles de tensión, como el divisor de tensión, y niveles o corrientes en circuitos que están alimentados por una corriente particular. Yo quiero determinar de una manera muy rápida, y eso lo constituye el divisor de corriente, ¿sí? Ambas expresiones están en función de la fuente y de los elementos que están en serie o en paralelo cuando se trata del divisor de tensión o del divisor de corriente respectivamente. Eso es lo que hemos visto de manera global. Y he hecho un pequeño resumen, lo voy a repetir todavía a lo largo del semestre. Y
Ahora vamos a entrar a unos métodos de solución en cuanto se refiere a circuitos mucho más complejos, ¿no ve? En su estudio. Habíamos avanzado también como elementos que nos podrían ayudar a resolver con las leyes simplemente las combinaciones probables de serie y paralelo. Eso entra dentro de la generalidad que había dicho. Algunas cositas que están en paralelo en serie las puedo reducir fácilmente. También hemos visto, no, me parece que todavía no, antes rodaba yo transformación de fuentes previo al capítulo 4. El capítulo 4 o 3 daba transformación de fuentes, pero por una conveniencia de Ingeniero, aprendizaje considero que eso debe estar. Dime. ingeniero, está pasando la presentación. Nos hemos quedado en objetivos de la unidad, ¿verdad? Es que pensé que se había trabado. No está presentando, se había desconectado. No, está presentando. Está Sí, en es modo que presentación. no se movía y dije, ay, seguro se ha trabado. Pensé que se había congelado mi pantalla. Ya, ya. Gracias de todas maneras. Simplemente estaba haciendo una, una recopilación, digamos, de lo que hemos hecho para adentrarnos en este tema y vean la importancia que tiene. ¿No ve? Me he quedado aquí simplemente porque vamos a entrar directamente al método de las mallas. Gracias de todas maneras. Para ser mentor es bueno, me hagan notar, ¿sí? Lo que pasa es que muchas cosas sabes que escribo y estas son desde mi punto de vista, digamos, las cositas que, digamos, cuando uno hace una presentación, pues hay cosas que, o la mayoría de las cosas como al principio lo he leído y otras cosas que voy hablando porque escribirlas equivaldría a escribir y llenar de láminas y no prefiero que lo escuchen y tengan una idea global. Pero, digamos, los objetivos de manera general son esto, ¿no? Establecer los distintos métodos, y en particular son dos, ¿no? El método de las mallas y el método de los nodos, ¿no? Entonces yo decía de que esta forma, cuando ya no son tan sencillos los circuitos, es decir, ya no me es posible andar reduciendo por serie paralelo o tal vez una transformación estrella delta, eh, surgen estos nuevos métodos. Es más, en estos circuitos ya ni se puede ver, digamos, de manera de un primer vistazo que esté conectado en serie o en paralelo. Entonces, recurrimos a estos métodos que me van a permitir establecer. Vamos a ver el primer método, que es el método de las mallas, justamente. Pucha, cualquier rato. Pero previo a eso, vamos a hacer un recordatorio de algo que hemos presentado antes. Y esto era algunas definiciones que habíamos planteado y que es bueno recordarlas antes de entrar al método de las mallas y los nodos. Miren, una definición esencial era el nodo, ¿no ve? Es un punto de unión entre tres o más elementos de circuito. Y cuando se unen solo dos elementos, se denomina nodo secundario, ¿no ve? Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no ve? El circuito, un nodo, un punto donde van a haber esta reunión de ellos, pues se constituye, pues, ese punto lo denominamos nodo. Mucha gente lo denomina nudo, me gusta más nodo, y por eso lo han tenido como nodo. ¿No? Recuerden que entre dos elementos, imagínense dos resistencias que están conectadas en serie, el punto central que une entre los dos es también un nodo. ¿No? Yo puedo identificar un nodo ahí, pero es un nodo secundario, como lo manifestamos, y hay que identificarlo y reconocer. La rama, hemos dicho que es un elemento o grupo de elementos que hay entre dos nudos, dice. Aquí ve, aquí debía haber corregido por nodos. Estaba nudos antes. Entre dos nodos. Cualquier, entonces, este grupo de elementos que se ha reunido, pues corresponde a esto, lo que decimos, una rama. Una red plana es una red que puede dibujarse sobre una superficie plana sin que se cruce ninguna rama. Esto es importante, ¿sí? Un lazo es un conjunto de ramas que forman una línea cerrada, de tal forma que si se elimina una de ellas, el camino queda abierto. Yo había definido de otra forma, no sé si esta, la que está escrita, lo que yo dije, había mencionado como una trayectoria cerrada que parte de un nodo y vuelve al mismo nodo. ¿Qué dice aquí en otras palabras? Pero dice lo mismo, ¿no ve? Es decir, un conjunto de ramas que forman una línea cerrada, ¿ve? Entonces yo digo una trayectoria cerrada que va a recorrer el circuito
de tal manera que va a volver al mismo nodo del cual ha partido. Evidentemente, en ese su recorrido va a recorrer varias mallas, y lo importante de esto es de que en ese recorrido de la trayectoria no puede atravesar por un nodo más de una vez. Así me aseguro de que va a ser un lazo. ¿Sí? Si parte de uno, va a ir recorriendo el circuito y va a pasar evidentemente por varios nodos, inclusive obviamente los nodos secundarios. Entonces no puede volver a pasar por el mismo, ya, si no ya deja de ser un lazo cerrado obviamente, ¿sí? Y vuelve al nodo principal. El único nodo donde va a llegar dos veces es el que, del cual ha partido. Ese es un lazo. Y una malla es también un lazo, pero no contiene otros lazos, otras mallas en su interior. A ver, vamos a ver lo que he escrito. Es solo aplicado a las redes planas, dice también. Es un lazo que no contiene ningún otro en su interior, es lo que acabo de decir. El número de mallas es el mismo que el de las ventanas que hay en una red. O sea, ustedes analizan de frente el circuito y van a ver como varias ventanitas, ¿no? Ahí dibujadas, y si analizan de una manera igual, ese es el número de mallas que tiene. Entonces, y me va a poder identificar además que por cada una de las mallas pueda yo escribir una ecuación, ¿no?, que me permita resolver el problema. Veamos otro. Aquí repito lo que es malla. Luego dibujo lo que es un grafo. Es un dibujo simplificado de un circuito en que cada rama se representa por un segmento. Es decir, elimino prácticamente los dibujitos de las resistencias, qué sé yo, de las fuentes, y tengo un grafo. Eso es lo que se denomina un grafo. Un árbol dice la parte de un grafo formado por ramas que tengan a todos los nudos sin que se formen lazos. El grafo se forma, el árbol. Un eslabón dice que son las ramas del grafo, no incluidas en el árbol. O sea, es un ejercicio que habría que hacer. Hace mucho tiempo que no lo hago. No lo utilizamos mucho en esencia, pero hay que tomarlo en cuenta nomás cuando en su lectura podría encontrar esta terminología, lo de grafo, árbol y eslabón, ¿no? Valdría la pena tal vez en algún momento, les voy a ver si para la próxima clase les voy a mostrar esa diferencia entre uno y otro. Y que también adoptan los nombres de las cuerdas y ramas de enlace. Eso es muy relativo porque ustedes podrían adoptar otra terminología para identificarlos. Hasta aquí nos hemos quedado con malla. No hemos entrado en el detalle de los nodos. Observen, más se dedica a lo que es malla y lazo. ¿Y por qué? Por lo que vamos a entrar justamente al método de las corrientes de malla. Así se llama el nombre completo, ¿no? Método de las corrientes de mallas. Por una cuestión de simplificación decimos método de las mallas, pero deberíamos mencionar nomás como método de las corrientes de malla. Vamos a hacer algunas consideraciones. Se aplica a redes planas. Acabamos de describir lo que es una red plana. El método se basa en el análisis de las mallas aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí está. Si trabajo con mallas, y además que es plana, los elementos del circuito están uno a continuación de otro. Y eso que acabo de recomendar hace un momentito, ¿no? La ley de tensiones de Kirchhoff es recomendable su uso cuando en su generalidad los elementos del circuito conectados están conectados uno a continuación de otro, es decir, en serie. Y por eso este método de las mallas justamente toma como base la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff, de acuerdo a la cantidad de ventanas, de mallas que hayan podido identificar. Si yo identifico tres ventanas, tres mallas, deberé escribir una malla por cada una de ellas. ¿Y para qué me van a servir? Aquí está claramente, dice, permite determinar las corrientes de malla presentes en el circuito. Entonces son estas consideraciones sumamente importantes para poder resolver nuestros problemas, ¿ya? Esas consideraciones que las vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste el método? En primer lugar, identificar las mallas de los circuitos, del circuito. Eso es lo primero que deberíamos hacer de manera ya directa, es identificar esas mallas, o sea, cuántas mallas tiene,
Y de acuerdo a eso voy a poder escribir lo que hace un momento decía. Una ecuación correspondiente a la ley de tensiones de Kirchhoff por cada malla. Después, a continuación, para hacerlo de manera sistemática, ¿no es cierto? Fijar las corrientes de cada malla, es decir, a cada malla le voy a asignar una corriente. Y luego, a continuación, voy a escribir las ecuaciones de cada malla correspondiente a la ley de voltajes de Kirchhoff. Una ecuación por cada malla. Aquí estoy repitiendo, ¿sí? Esto, ¿sí? Entonces, es bien simple. Una vez que he escrito las ecuaciones, todas las ecuaciones, voy a tener pues conformado un sistema de ecuaciones, donde nuestras incógnitas serán pues las corrientes de malla, dado de que me permite identificar o encontrar el valor de las corrientes de malla. Eso es, el método me va a permitir eso, y por lo tanto, este sistema de que yo resuelva me va a permitir hallar justamente esas corrientes. Ya con la corriente, los elementos del circuito, puedo hallar potencia, puedo hallar energía, puedo hallar voltaje, y obviamente es lo que hemos buscado, es lo que, con lo que he empezado al principio, ¿no? He dicho, ¿cómo puedo describir a un elemento del circuito? Y bueno, conociendo su voltaje, su corriente, su potencia, poder calcular la energía que consume, o que la acumula, o que la disipa, o que simplemente suministra o absorbe, en el caso de los elementos pasivos en el primer caso, y en los dos últimos de los elementos activos, ¿no? Las fuentes que van a suministrar o absorber, ¿de acuerdo? Y en el primer caso, si fuese un resistor, disipará, si fuese un inductor o un capacitor, acumulará. Entonces yo puedo describir y puedo identificar además de esa manera. Vamos a ir resolviendo un problema que vamos a plantear a partir de estas consideraciones que hemos hecho, las 4 consideraciones, y he tratado de volcarlo sin tratar de ser iterativo, pero sin olvidar esta parte esencial, ¿no ve? ¿En qué se basa el método de las corrientes de malla? En la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para hallar corrientes de malla. Eso es. Voy a hallar corrientes con esto, ¿ya? Insisto, por segundo o tercera vez, si ya tengo la corriente, ya tengo el elemento circuito, puedo calcular potencia, puedo calcular energía, sin ningún problema, ¿no? Puedo calcular voltaje, ¿ya? Si he hallado corriente, y miren lo que estoy diciendo, ¿no ve? He dicho, describo en términos de corriente, tensión, potencia, energía. Bueno, si aquí yo he hallado corriente, entonces, ¿qué me queda por resolver? Tensión, potencia, energía. Si en otro caso hallo tensión, pues podría hallar corriente, potencia, energía, ¿sí? Son los dos métodos esenciales. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a referirnos a los 4 pasos para poder resolver este primero, luego el segundo, que está escrito, es lo que está escrito hace un momento que he leído, ¿no ve? Y luego vamos a resolver el sistema de ecuaciones de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff de las corrientes de malla. Bueno, aquí tengo un circuito planteado y me pide determinar las corrientes de malla, porque ese es el objetivo central de este método. No sé si el objetivo, pero que es lo que me permite calcular el método, ¿no ve? Vean las impedancias A, B, C, D, E y las fuentes A y B. Ninguna de ellas, estoy hablando de las cargas, de ZA, de la ZA a la ZE, está conectada ni en serie ni en paralelo. Por más que lo vean, en serie debe estar una a continuación de otra. ZA no está a continuación de ZB ni de ZC, porque entre medio tiene un nodo. Lo mismo ZC con ZD o con ZE, no está ninguna de ellas en serie ni en paralelo. Aquí podría tal vez identificar una conexión pi, ¿no ve? O delta, si quieren. Lo podría transformar en este. No vamos a entrar en ese detalle porque el objetivo de esto es otro, ¿ya? He puesto 2 fuentes, A y B. Debe tal vez haber identificado estas para corriente continua. Sin embargo, estoy utilizando de algo más general, como una fuente de tensión alterna, o sea, variable,
Y observen que pongo ZA, ZB. Recuerden que la impedancia Z en continua es igual a la resistencia. También recuerden que cuando yo coloco esa impedancia Z, ¿sí?, es igual a una resistencia, ¿sí?, más menos una reactancia, ¿sí? Esta reactancia puede ser inductiva o capacitiva. ¿Qué quiere decir? Aquí dentro de dentro de este dibujo, yo podría tener una resistencia, podría tener un inductor y podría también tener un capacitor, que son esos los símbolos que utilizamos para el capacitor. Un RLC, de aquí dentro, ¿sí? Esto está identificado por la resistencia y estos dos por este elemento que es reactancia, ¿ya? Obviamente todos son ohmios, si no, no se podría sumar, ¿no ven? Esta inductancia y esta capacidad, matemáticamente esta es positiva y esta es negativa, por eso pongo más menos. Yo no sé cuál va a ser el resultado de esto. Si este es más grande que este, evidentemente será positivo. Si este valor es más grande que este, entonces me dará un sentido negativo. Eso haría que la impedancia tenga un carácter inductivo o un carácter capacitivo, de acuerdo a cuál predomine. Como es una suma, esta X, no sé si voy a poder escribirlo, tendría que ser a una XD, más o menos en este caso. Voy a tratar de borrar esto. No es menos, decía, menos XC, ¿sí? Es decir, aquí está la reactancia inductiva y aquí está la reactancia capacitiva. Esta X, ¿sí? Entonces, en su generalidad, la mayoría de los elementos del circuito que ustedes pueden observar, miren, un caso bien simple, un conductor que está en su casa, que está llevando energía, desde el tablero de su casa digamos, hasta su ducha, por así pensarlo. Vamos a pensar en una ducha. Una ducha eléctrica, si alguno de ustedes ha podido observar, ha podido desenroscar donde está saliendo el agua, va a encontrar ahí una resistencia que es de tipo bobinada, ¿no ve? Así, como enroscada y con un núcleo de aire, obviamente, ¿no ve? El hecho mismo de ese conductor esté enroscado, así, eso es lo que quiero poner en este dibujo, ya lo llega a constituir como una bobina, ¿ya? Entre las conexiones, entre la diferencia de potencial entre un punto y otro punto de cada espira, siendo una pequeña, aunque muy pequeña diferencia de potencial, de voltaje, ya constituye como si fuese un capacitor. Pero vean que el elemento este que está en su ducha, en esencia, ha sido construido para que sea una resistencia. Y actúe como una resistencia. Y la particularidad que tiene esa resistencia es disipar calor. Ese calor es el que va a calentar el agua. ¿Ya? A pesar de que tenga una parte inductiva, a pesar de que tenga una capacitiva, evidentemente lo que prima es la resistencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué pongo yo Z? Nos acostumbraremos a eso, ¿sí? Cuando es variable estos elementos se van a hacer presentes, ¿sí? Se van a hacer presentes. En continua, esto es cero, desaparece en corriente continua. Entonces, ¿qué inductancia es igual a una resistencia? O sea, aquí estoy poniendo de manera genérica, que puede ser continua o no, a pesar de que dibujos de alterna, y aquí, obviamente, si fuese continua, en vez de Z, podría poner LA, LB, LC, LD, LE, podría colocar. Pero yo sigo insistiendo, y es porque lo he visto en los cursos de arriba. Están disociando lo que han estudiado en circuitos 1, que era puro resistencias en una parte, o puro inductores en otra, ¿no ve? Disocian la aplicación de la misma ley de Ohm
y piensan que es RI. Y la ley de Ohm debía ser ZI, o sea, impedancia por la corriente, ¿ya? Eh, las leyes de Kirchhoff también deberían ser así, ¿sí? Entonces, prefiero, aunque no entienda muy bien, por qué es R más menos JX. Aunque no entienda, por lo menos nos habituaremos a ver esa expresión, ¿ya? Evidentemente, en nuestro estudio, acabo de tacharlo, este elemento, desaparece, ¿sí? Ahora, si existiese, también podría ser cero. Claro que puede ser cero. Cuando esta reactancia inductiva y esta reactancia capacitiva es igual, evidentemente va a desaparecer, aun cuando sea variable, aun cuando no sea continua. Eso quiero decir, ¿no ve? Son cositas que seguramente ya en circuitos 2 o 3, no sé en cuál lleva. En mis tiempos solamente había circuitos 1 y circuitos 2 y chao, para de contar, ¿no? Ahora hay circuitos 1, 2, 3, no sé. Bueno, volviendo a lo nuestro. No está ni conectados ni en serie ni en paralelo. Entonces vamos a aplicar esto en qué consiste la metodología y para ello nos vamos a ir a ese circuito y lo primero que haríamos sería, he tratado de ser lo más didáctico posible en estos dibujos para que se pueda observar, ¿no ve? Entonces, lo primero que dice es identificar las manchas del circuito. Entonces, aquí están las ventanas que he mencionado, ¿no? Una ventana, dos ventanas, tres ventanas. Incluso hay una externa, ¿no? Si puedo observar toda esta, sería una cuarta que podría identificar de otra manera, ¿ya? Pero a primer golpe ya veo tres ventanas y estas van a ser identificadas como las mallas, ¿no? Parte de un punto, retorna al mismo y no pasa por ningún otro nodo dos veces, más de una vez, ¿no? Lo mismo esta. No he querido plantear el otro ejercicio, aunque valdría la pena. Podría hacer este, lo voy a hacer de rojo, con color rojo, ¿sí? Podría haber identificado esta malla, está bien. Podría identificar esta otra malla, observen. Y podría identificar esta malla a la que he dicho. Igual son tres mallas, ¿sí? Prefiero no hacerlo, no me gusta a mí eso, entonces no lo voy a hacer. Voy a seguir por el otro método nomás. Y listo, ¿sí? Pero observe lo que he dicho, podría haber hecho eso. Pero lo más fácil es de que si yo veo la ventana, pensaré pues en esa ventana como una malla, respetando necesariamente nuestro, nuestros conceptos, nuestras definiciones para tal efecto. Entonces, tres mallas, listo. Voy a fijar las corrientes de malla. Entonces yo agarro, entonces para esta malla me he aprovechado del mismo dibujo y he dibujado aquí una corriente y le he llamado I1. Voy a considerar la numeración también identificando, ¿no? Desde la malla 1, malla 2, malla 3, tal como lo he hecho aquí. Mis corrientes van a ser también corriente I1, I2 e I3. Observen un detalle, ¿sí? Un tanto de manera arbitraria, el sentido horario y es el sentido antihorario. ¿No? ¿Lo podía haber alternado? Sí. O todas en el mismo sentido, todas horarios o todas antihorario. ¿Ya? Estoy en el segundo punto del método, en lo que consiste. Vamos al tercero, que es plantear las ecuaciones de la ley de tensiones de Kirchhoff. Observen también el detalle, porque aplicó, están conectados en esta malla, me olvido del resto, ¿lo ven? Me olvido de todo esto, no existe. En esta malla, vean, todos están conectados una a continuación de otro. Si pienso en esta malla, me olvido de las otras mallas, están una a continuación de otro. Lo mismo ocurre con la tercera malla. Sí, recomendable usar la ley de tensiones de Kirchhoff. Y por eso, justamente, cuando abro las mallas, le aplico la ley de tensiones de Kirchhoff. Vayamos al tercer punto en el método en el que consiste. Vamos a escribir las ecuaciones de cada malla correspondiente a la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice esta ley? Dice que la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de las fuentes. Listo. O la suma de todos estos voltajes, tiene que ser igual a cero. ¿No ve? También.
prefiero yo la primera que he mencionado. ¿Qué pueden hacer de acuerdo a su preferencia la segunda? Yo recomendaría, no es obligatorio, de que sigamos, de que la suma de las caídas es igual a la suma de las fuentes, voltajes de las fuentes. Entonces, empezamos por la primera. La ley de tensión de Kirchhoff es una suma de leyes de Ohm pequeñitas, ¿no? En cada elemento. Entonces, por la ley de Ohm, yo sé que el voltaje aquí va a ser ZA por I1, resistencia por corriente, o impedancia por corriente, que está aquí, ¿no? Más esta otra, la impedancia, que está aquí. Pero en esta rama recorren dos corrientes. Una corriente que va hacia abajo y una corriente que va hacia arriba, porque he elegido esos sentidos de rotación de las corrientes. Por lo tanto, la que domina es esta, porque corresponde a esa malla, la malla 1. Entonces, a esa le voy a asignar el signo positivo. Pues voy a tener I1 hacia abajo, y si va en sentido contrario, le voy a asignar el signo negativo, como es este caso de I2. Por eso pongo I1 y I2. Alguno podría decirme, ¿por qué no I2 y 1? Por lo que acabo de decir. Estoy en la malla 1, esta es la que gobierna, por así decirlo de alguna manera. Entonces, por eso le asigno el signo positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo aquí? Nada más, si tengo ahora la fuente, ¿no ve? Me está indicando que va hacia arriba, por eso tiene un signo positivo B sub A, más B sub A. ¿De acuerdo? Coincide este sentido con ese sentido, entonces le voy a decir un signo positivo. Debía colocar, si esta B sub A, debía estar aquí como menos B sub A. ¿Por qué razón? No es de continua esto, por las dudas, ¿ya? Si me dice que la corriente es así, debe ser entonces positivo y negativo. Por lo tanto, mi caída de tensión debe estar en este sentido. Y mi corriente va hacia arriba. Entonces, de ahí viene el signo negativo. Llevándolo al otro lado, va a quedar como positivo. ¿De acuerdo? Estoy explicando lo que hemos estado utilizando, el convenio que hemos estado utilizando para cada malla. Vayamos a la malla 2. Tratamos de empezar siempre en algún orden que ustedes puedan dictaminar. Yo he empezado por la ZC, por todo lo que está arriba, ¿no? Pero he recorrido uno a continuación de otro las calles de tensión. Entonces, ZC, de Ohm, aplicando aquí la ley de Ohm, ¿cómo calcula la ley de Ohm? Entonces le calculo en ley de tensiones, ¿cierto? Es Z por I. Entonces aquí tengo Z por I2, voy recorriendo, aquí tengo ZD, y esta va a ser ZD por las corrientes. ¿Qué corrientes recorren? La I2, estoy en la malla 2, o sea, a esta le asigno el signo positivo, y cualquier otra corriente, si mantiene el mismo sentido que esa corriente, va a ser positiva, si es contraria, negativa. Va a contracorriente, como quien dice, ¿no? Va hacia abajo, no está contracorriente. Va en el mismo sentido. Entonces debe ser más. Aquí está, I2 más I3. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la ZB. ZB, ley de Ohm, Z por corriente, impedancia por corriente. Voy a resolver eso y voy a poner I2, porque es la que gobierna, menos I1, tal cual está escrito. Y es igual a ¿cuánto? ¿Qué fuentes tengo aquí? Nada, cero. Por eso es eso. Y me voy a la tercera. Nuevamente voy a empezar por arriba, por una cuestión simplemente mía, nada más. ZE por la única corriente que recorre es I3, entonces el voltaje aquí va a ser ZE por I3, tal cual dice aquí. Y voy a recorrer esta otra que es ZD. Recuerden que la que manda aquí es la corriente I3 porque corresponde a la malla 3. Entonces voy a hacer I3 y me fijo si recorre otra corriente. Y en este caso I2, ¿no? Y que también recorre en el mismo sentido, ¿no? Entonces es I3 más I2. Y esto va a ser igual a esta otra, que también va en el mismo sentido. Podría poner lo mismo, ¿no? Aquí podría haber puesto el signo que corresponde. ¿Sí? Es decir, más la flecha, ¿no? Menos. Entonces mi caída está aquí. Por lo tanto, mi voltaje B, vean, la corriente elegida va hacia arriba, mi caída va hacia abajo, debía ser
negativa. Si lo transpongo al otro lado, quedaría como positivo. Tal vez debía haber puesto este ejercicio hacia abajo. Bueno, ya está hecho. Pero sigue esta ley, o esta convención, diré, lo que habíamos aprendido, ¿no? Tenía mi cajita donde era cualquier cosa. Aquí tenía mi signo positivo, indicaba aquí el voltaje, y aquí tenía mi corriente, ¿sí? Mi corriente, y aquí tenía mi caída de tensión, ¿no? Y si era positiva, la relación quedaba positiva, si no, negativa. Estamos aplicando eso que hemos visto en el primer capítulo. Recuerdo haber dicho en su momento, esto es sumamente importante para recordar, ¿no? Entonces, vean que lo vamos a seguir utilizando permanentemente. Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones. El cuarto paso, que es resolución del sistema de ecuaciones, ¿sí? Aquí está. Y lo podemos resolver. Y hallar I1, I2 y 3. Bueno, aquí simplemente he dicho que resolviendo el sistema de ecuaciones tendría I2, I1, I2 y 3. ¿De acuerdo? O sea, hallaría el valor de la corriente, porque eso es lo que tenemos. Para eso está, hallaremos esta corriente, esta otra corriente y esta otra corriente, resolviéndose. ¿Cómo resuelvo el sistema de ecuaciones? Sí, bueno, como quieran, ¿no? Como quieran, eso ya. Puede hacer por suma, resta, igualación, sustitución, reducción, que se resta, división, no sé, como quieran. Ya, eso a mí particularmente no tengo ningún interés, bueno, la redundancia, particular en cómo lo resuelvo. Yo asumo que ustedes saben resolver. Me parece también que en álgebra han planteado una serie de métodos de solución, algunos de los iterativos y otros que son los comunes que han aprendido desde el colegio para resolver sistemas de ecuaciones. Evidentemente, este es un sistema donde yo conozco, tengo la información del valor de las fuentes y del valor de las impedancias, ¿no? Conozco esto, ¿sí? Y si no lo conozco, me tendría que dar el problema alguna forma de cómo calcular. Entonces, ¿qué me queda como incógnitas? Las corrientes que he planteado, ¿no? ¿Cuántas corrientes son? 3. ¿Cuántas ecuaciones independientes tengo? 3. Entonces, resuelvo el sistema de ecuaciones y no había ninguna dificultad, ¿sí? Aquí tengo una aplicación. Tal vez esto no lo debía haber mostrado. Y aquí está, ¿no? Tengo evidentemente dos ventanas. Aquí está, particularmente se ha elegido las corrientes de 1 y 2. Y vamos a plantear lo mismo, 6 y 1. Vamos a empezar con esta, ¿no? Vean aquí lo que había estado mencionando. Aquí está más o menos, mi caída de tensión debía estar aquí, entre el positivo y el negativo, ¿no? La cajita es esta, ¿no? Esa es mi caída de tensión. Vean que la caída de tensión va hacia abajo y esta va hacia arriba. Por lo tanto, debe ser menos 42 y es lo que está aquí. Listo. En esta, L por I, 6 por I1, más 3, pero aquí recorren dos corrientes. Una corriente que va hacia abajo y aquí una corriente que va hacia arriba. Por lo tanto, será 3 por I1 menos I2. ¿Por qué I1 vuelve a existir? Es la tercera o cuarta vez que estoy repitiendo. Porque esta es la malla que estoy trabajando. En la malla 1. Es la que gobierna, por decirlo de alguna forma. Entonces, a esta le voy a asignar el signo positivo. Por eso pongo 3 y 1, y la I2 que va en sentido contrario, a contracorriente, me gusta decir a mí, a contracorriente, le asigno el signo negativo. Y esto va a ser igual a 0. La suma de todos los valores de voltajes, incluidos las fuentes, es igual a 0. Hace rato hemos planteado ya directamente esto despejado, ¿no ve? De la fuente al otro lado. Pueden optar por esa forma o la otra. He querido yo hacer en el planteamiento general la suma de las caídas igual a la suma de las fuentes de la malla,
Y hacer también, mostrar de esta otra forma, ojalá que no se preste a confusión, es cualquiera de las dos formas. En la ley de tensión de Kirchhoff hemos establecido eso, la suma de todas las caídas de tensión más de las fuentes es igual a cero, punto. Eso es lo que estamos planteando aquí. O la suma de toda la caída de todos los elementos del circuito que no sean fuentes tiene que ser igual a la suma de todas las fuentes. Desde mi punto de vista, me parece más práctico en el método de las mallas el anterior, no este, no, a mí particularmente no me gusta, pero eso es una cuestión de gusto simplemente. Ustedes pueden hacer como les resulte más cómodo o más familiar o más fácil para escribir, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a la otra. En la otra tenemos... Muchache. Vamos a borrar todo esto. Y aquí está la malla 1. Me voy a la malla 2. Y voy a comenzar nuevamente por esto. ¿No ve? Observen del positivo al negativo. Aquí tengo mi caída de tensión. ¿Sí? Ahí está mi CT que llamo. No me gusta llamar mucho eso porque se presta confusión. Mi caída de tensión va del positivo al negativo, se decía hacia arriba. La corriente elegida, la que hemos elegido, va hacia abajo. Por lo tanto, el 10 debía ser negativo y es negativo. ¿Sí? Y empezamos con la 3, empezó aquí, porque empezó con la fuente. 3, aquí recorren dos corrientes, pero gobierna la I2, entonces va a ser I2 menos I1, tal cual dice aquí. Y sigo recorriendo la resistencia 4, o la impedancia 4, como prefieran. Está siendo recorrida por una sola corriente, por eso aparece 4 y 2, y es igual a 0. Bien, despejando un poquito y reduciendo, tengo yo 6 y 3 son 9 y 1, por eso aparece aquí esto. En I2 tengo I2 nomás, 3 y 2, por eso aparece menos 3 y 2. Y el 42, obviamente, ya pensando en resolver, lo transpongo a otro miembro y queda igual a 42. Lo mismo ocurre aquí. Y 1 tengo menos 3 y 1, aquí está. Y en I2 tengo 3 y 4, son 7, ¿sí? Y el menos 10 pasa allá a otro lado. Y observen, tenemos el sistema de ecuaciones ya puedo resolver aquí. Puedo meter así tal cual está. Pero ordenando un poquito, tengo un sistema de ecuaciones. Y esto ya es más familiar para todos nosotros, ¿no ven? Hacerlo a mano representa, pues, sencillo porque son simplemente dos ecuaciones, qué sé yo, no sé cómo verá. La respuesta me dice de que resolviendo este sistema, I1 vale 6 amperios y I2 4 amperios. He puesto I1 menos I2 también, que es este sector, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que está recorriendo esta malla? I1 menos I2, pues, ¿no? 2 amperios, ¿sí? 2 amperios. Y 1 vale 6 y 2 vale 4, 6 menos 4 es 2. ¿No? Por la resistencia de 6, ¿cuánto es la corriente? 6. Por la de 4, ¿cuánto es la corriente? 4. Y por la corriente, por el de I3, ¿cuánto es la corriente? 2. ¿Sí? Y va hacia abajo, ¿no ve? Va hacia abajo, además, la corriente. ¿Por qué? Porque I1 es más grande, ¿no? I1 yo he asignado el signo positivo, le he asignado que el que va hacia abajo, eso le he asignado, no es que va, porque va abajo es positivo. Como he elegido yo de que sea positivo, y me da positivo, me dice que la resultante de la corriente que está por este lado será I2. Si yo quisiera saber el voltaje aquí, y bueno, la ley de Ohm, pues, I1 por 6, ¿cuánto vale I1? 6 por 6, 36 voltios, ¿sí? 36. Y si quisiera saber aquí cuánto sería el voltaje. Y bueno, 2 por 3 son 6. ¿Y aquí cuánto era? 36. 36 y 6, ¿cuánto es? 42. Eso es evidente. En todo esto debe ser igual, como que esté en paralelo. 42, 42. ¿Sí? Una pequeña aplicación simple. Quisiera saber yo la potencia aquí. Voy a borrar, ¿sí? Quisiera saber la potencia en la de 4. ¿Cuánto vale la potencia en esta resistencia? En esta, ¿sí? Y bueno, ¿cómo calculo la potencia?
La potencia puedo calcular B por I, como se trata de una resistencia, puede ser I al cuadrado por R o B al cuadrado, el voltaje de esa resistencia, ¿no? Al cuadrado sobre la resistencia. Como estamos en el método de las mallas, hemos hallado corrientes. Entonces la corriente, la I2, que es la que está recorriendo aquí, la I2, será 4. Entonces yo tendría que ser I al cuadrado, 4 al cuadrado, por la resistencia que es 4. No, no sé cuánto da esto. Esta es la de 4 ohmios, ¿no? P sub 4 que le llaman. Entonces habría que calcular. Es 4 al cubo, ¿no? Esto es 64. 64 vatios, ¿no? Quisiera saber la potencia aquí. Vamos a variar un poquito. ¿Cuánto era el voltaje aquí? 6, ¿no? 6 vatios. Entonces, la potencia en la de 3 ohmios, va a ser el voltaje al cuadrado, 6 creo que he calculado, al cuadrado sobre la resistencia que es 3. Era el voltaje 6, a ver. 3 por 2, ¿no? La corriente que está recorriendo aquí es 2, ¿no? Aquí, 2. ¿Sí? Entonces, 2 por 3 es 6 el voltaje, entonces B al cuadrado sobre. Es para variar un poco, ¿ya? Es para variar. Entonces, 36 dividido 3 me da 12 vatios. 12 vatios, ¿sí? Van a disculpar que esté escribiendo así, ¿sí? Y por último tendría la resistencia o la potencia en la de 6, ¿no? Aquí voy a recurrir a B por I para variar un poquito, ¿no? Para variar un poquito. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Y 1, ¿dónde está? 6. 6 por 6 es 36. O sea que tendría que ser 36 por la corriente, ¿no ve? La corriente es I1 es 6, ¿no? Por 6. No me voy a tomar la molestia. Esta es la potencia en la de 6 ohmios, ¿no ve? Voltaje por corriente estoy haciendo por las siglas, ¿sí? ¿Cuánto es el voltaje aquí? Insisto, ¿cuánto es el voltaje aquí? Y la corriente es I1 es 6. Y la resistencia que el voltaje es I por Z, I por R. 6 por 6, 36. 38 voltaje por corriente. ¿Qué corriente está recorriendo aquí? La I1. A la de 6, ¿no? Entonces 6. Esto me va a dar una potencia de 36 por 6, 216 vatios. ¿Sí? 216 vatios. ¿Cuánto es la potencia total disipada? La potencia total disipada va a ser la suma de los tres, ¿no? Es decir, 64 más 12 y más 216, lo cual me daría 292 vatios. Esa es la potencia disipada, la total disipada en los resistores, ¿no? Lo he hecho un poquito medio desordenado aquí, pero eso es lo que debería dar, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es la potencia que suministra esta? Ya hemos visto de que esto es más o menos aquí. Aquí está mi caída de tensión. La corriente va hacia arriba, o sea que la potencia debe ser negativa, ¿no? Entonces la potencia de 42 vatios en la fuente, primero va a ser negativa, porque acabamos de describirlo, y va a ser B por I. ¿Cuánto es? 42 por la corriente. ¿Y cuánto es la corriente? Es I1. I1 vale 6, ¿no? Por 6. Entonces esto me va a dar menos
42 por 6. 42 por 6 me da 252 vatios. Ya no voy a escribir vatios, pero pues, porque no me da, ¿no? ¿Y cuánto es la de 10? ¿Cuánto es la de 10? Pucha, voy a borrar esto, ¿sí? Es que no nos están dejando aquí. Nos está molestando, ¿no? ¿Cuánto es la de 10? Voy a escribir. La potencia de 10 voltios. Y obviamente va a ser el voltaje que es 10. ¿Y qué corriente está recorriendo aquí? La I2. Y la I2 es 4. ¿No? Por 4. Esto significaría que esto debía ser 40 vatios. ¿No? No escribo la unidad, pero debo escribir. Okay. ¿Qué signo tiene? Del más al menos, aquí tengo mi caída de tensión. ¿Sí? Caída de tensión. Y observen que esta corriente va en sentido contrario, por lo tanto, esta debía ser negativa. ¿No? ¿Qué significa el signo negativo? Signo negativo significa que está suministrando. Entonces, ¿cuánto es la potencia total generada? La potencia total generada es la suministrada más la absorbida de las fuentes. Aquí no hay absorción, entonces tendría que sumar. Entonces diría yo que la potencia total generada, ¿sí? Generada, debía ser la suma. Y bueno, evidentemente 252 más 40 es menos 292 vatios, que es coincidente con la disipada. Claro, no puedo tener más ni menos. Si lo que he estado, si lo que he estado, perdón, si lo que he estado disipando es 292, también debe ser coincidente con lo que he suministrado. ¿No? Si esto me hubiese dado positivo, pues habría que restar, ¿no ves? Vamos a suponer por un momentito que es positivo. Entonces, esta está absorbiendo la fuente y esta está suministrando. La potencia total general debía ser menos 252 más 40, es decir, menos 212. Pero aquí debía haberme dado 212. ¿Ya? Entonces, toda la potencia total generada, que es la suministrada más la absorbida por las fuentes, debe ser igual a la potencia disipada. ¿Ya? La que ha sido disipada y explicada por las resistencias. Esto es un pequeño ejercicio de repaso de todo esto. ¿Ya? Voy a borrar para que no nos moleste. Bueno, nos iremos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto que acabo de hacer, pues, debería escribirlo, ¿no? He tratado de ser. Observen que en el cálculo de las potencias he recurrido a B por I, ¿cómo se llama? I al cuadrado por R y B al cuadrado por R. Si hubiese tenido que calcular la potencia aquí, no hubiese hecho, todo hubiese hecho I cuadrado por R. ¿Ya? Todo hubiese hecho I cuadrado por R. ¿Por qué? Porque tengo las corrientes. ¿Para qué voy a buscar el voltaje? Para hacer B al cuadrado sobre R. Podría ser B por I en las resistencias, estoy hablando, ¿sí? Ya tendré que calcular igual el voltaje. Pero si ya tengo la corriente y tengo la resistencia, ¿por qué no calcular directamente I al cuadrado por R? Era lo aconsejable. Era lo aconsejable. Pero para recordar un poquito cómo se calcula la potencia de un resistor, he hecho I al cuadrado por R. Observen un detalle. Cuando he hecho B por I en la potencia, no me he fijado para nada en signos, ¿no ve? En la resistencia, en la potencia estoy hablando. Porque la potencia disipada en una resistencia siempre positiva. O sea, es como cuando la fuerza que absorbe, ¿no ve? O sea, no está entregando.
la potencia positiva siempre en la resistencia es perdida, entre comillas, es una potencia perdida, ¿no ve? ¿Cómo la va a disipar esta resistencia? Y no sé, diferentes formas. La principal es el calor, hemos dicho, ¿no? Como el ejemplo de nuestra resistencia, de la ducha, ¿no? Bien, veamos algunos detalles más. Este es el primer ejemplo que hemos planteado. Y obviamente lo que había que calcular, porque el método me lo dice, es para calcular corrientes. Entonces, identifico las mallas, coloco las corrientes por cada malla y escribo las ecuaciones que son estas, ¿no? Las que hemos escrito al principio. Ahora, estas ecuaciones, para su resolución, que es la cuarta fase, podría pasar por alguna otra, un nuevo reordenamiento, lo voy a llamar. Y voy a ordenar tal como hemos resuelto aquí, observen. Aquí he puesto todas las de I1 en su lugar y todas las de I2 en su lugar. He sumado, ¿no? Y he puesto aquí todas las I1 ordenadito, ¿no? I2. Como cuando estudiaba en colegio o en álgebra aquí en la universidad, ¿no? Todo colocaba de X, de Y y de Z ordenadito, ¿no ve? En el sistema de ecuaciones. De eso estoy hablando. Entonces aquí también podemos hacer eso, ¿no ve? Observen que Z, para I1 tengo ZA más ZB. Y eso es lo que está escrito aquí. ¿Sí? Para I2 solamente tengo ZB y es menos, ¿no ve? Estoy ordenando todo en I1. Aquí me he chuequeado aquí. Y todo en I2, ¿no ve? Y de y tres aquí, no hay nada, por eso coloco cero. Y eso va a ser igual a BA. Lo de BA, hemos dicho que es más, menos. Aquí debía ser menos BA, pero lo he llevado al otro lado y tendría B sub A. En la segunda ecuación, para I1, observen que lo único que tengo es ZB, menos ZB I1. Por eso aparece aquí menos ZB I1. ¿Sí? Para I2, que es la segunda, yo tengo ZC, ZD y ZB. Y ahí está la suma. ¿Sí? Por I2. Z3, lo único que tengo es ZD. Está, ¿no? Aquí debe ser más. ¿Ya? Más. Ya tengo ZD y obviamente es igual a cero porque no tiene ninguna fuente. Veamos la última. Para I1 no tengo nada, entonces cero. Aquí está, cero. Para I2 tengo menos ZD. Menos ZD, aquí está, menos ZD. Y para I3 tengo ZE. ZE y además ZD. Aquí está. ¿De acuerdo? Igual, ¿a cuánto? A menos B sub B, que estaba aquí. Aquí esto está, algunos detallitos medio mal están, ¿no? Si esto es más, menos, no, coincide. La caída de tensión está para aquí, entonces debía ser menos, digo más, y debía pasar con signo negativo, ¿no? Hay una diferencia en esto, ¿sí? Vamos a tratar de arreglar esto. Uh, me acuerdo que esto así, ¿no? A ver, para que quede bien ordenadito, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Bueno, esto es lo que quería que vean, ¿sí? Y arriba, bueno, lo voy a hacer después no sé por qué se ha desordenado esto, ¿sí? Lo mismo aquí debía tener esto de ZB. Y aquí, y 2,
Y 3 está bien. Entonces aquí tendría 0, y aquí tendría evidentemente y 1. Tengo menos z y 2, y aquí el y 2 que lo voy a colocar ordenadito, ¿no? Aquí. Eso es lo que quería que se vea. Aquí nuestro signo negativo, ¿no ve? Aquí debía estar hacia abajo, ¿ya? En realidad debía ser el signo positivo, ¿ya? Esto es lo que debo querer hacer. Me equivoqué. Ya, está bien. Decía yo, de acuerdo a lo que tenemos nosotros, ¿no ve? Si este es positivo y este es negativo, mi caída de tensión va para este lado, mi corriente va, entonces debía ser aquí, está bien, más, no, aquí está mi corriente yendo hacia abajo, debía ser menos, ¿no ve? Menos B sub B. Y cuando pasa al otro lado debía ser como más. Ya, lo que he querido hacer yo es esto, por favor. Esta he querido poner en sentido contrario, porque inicialmente esto era más o menos una fuente continua, debía ir con signo negativo y luego ir con signo positivo al otro lado. Vamos a pensar de que esto está al revés, por favor, ¿sí? Porque eso quería yo, negativo y positivo, ¿no? Entonces la caída de tensión va hacia arriba, y como la corriente va hacia abajo, va a quedar como negativo y va a pasar como positivo. Si es al revés, más o menos, coincide positivo y va a pasar como negativo. Quiero que se vea el negativo, por las dudas, ¿ya? Esa aclaración, para que no exista esa confusión. Quise yo cambiarlo en el principio y no lo he cambiado. Y aquí recién se ve eso. Para que no siempre sea positivo. Mi intención era que no sean los dos positivos. Esa era la intención. Entonces, para eso debía haber cambiado esto. Y no lo he dibujado lastimosamente. La flechita, ¿no? La flechita debía ser como esta, ¿no? Hacia abajo, entonces tendría que aquí mi positivo y aquí mi negativo, por lo tanto mi caída debía ser hacia arriba. Pero mi corriente I3 está yendo hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces me da un signo negativo, pasa como positivo. Ahora, si hubiese puesto al revés, esto positivo y esto negativo, observe mi caída debía ser hacia abajo. Y mi corriente va hacia abajo, ¿no ve? Por lo tanto, esto debía ser positivo y llegar al negativo. Entonces, yo he querido simplificar ya esto, y en mi dibujo está mal hecho, ¿no? Esto que está aquí, ¿ya? Y debía ser negativo y está bien, ¿de acuerdo? Eso después vamos a explicar. Se respeta lo de la cajita que hemos estado utilizando, por las dudas, ¿ya? Bueno, ya lo hemos ordenado. Pucha, se me ha desordenado todo otra vez. A ver, veamos por qué se me ha desordenado esto. Cualquier cosa. Ya, ni modo, pues, ni modo. Lo arreglaré para mañana. Pero ha quedado la idea de que quedaba ahí 1 y 2 y 3, ¿sí? Eso es lo que queda. Z, ZB, y esta era la ecuación más importante. Bueno, no sé. Miren lo que he hecho aquí. Yo no sé si se logra ver.
No, lo ordenaré nomás, oye. Puta, que me queme ahí. Son las matrices, ¿no? Eso es lo que quería que vean, ¿sí? La matriz, justo lo que me dice su compañero. Y es importante esto, sí, por favor, porque es la esencia de esto, ¿sí? Voy a tratar de ordenarlo, me van a disculpar. Y como dice su compañero, lo que quiero que vean es eso, justamente, ¿sí? O sea, como método de resolución, deberían darse cuenta de que yo puedo plantear de esa manera. ¿Está? Creo que está estito, borrar el zoom. Quiero borrar esto. Ay, qué verdad. Ahí está, ¿no ve? Aquí también vamos a hacer un borroncito, y ya está. Y aquí también vamos a tratar de arreglarlo, pues, ¿no? Lo que quiero que se vea es algunos detalles. He conformado la matriz que dice su compañero, justamente ahí está, ¿no ve? Ah, y quiero que se vea la matriz. Aquí lo mismo, ¿no ve? Ahora creo que sí. Ya, ahora sí creo que se va a ver. Eso espero. O sea, lo que he formado, como dice su compañero, he conformado pues la matriz, una matriz. Porque este sistema de ecuaciones lo puedo convertir como una matriz, ¿no ve? Ya, esto es lo que quería que se vea. Ese sistema de ecuaciones lo puedo colocar como matemáticamente como un producto de matrices. Es decir, donde voy a colocar los coeficientes de las 5, son 1 y 2 y 3, como un producto donde el número de pilas de este tiene que coincidir con el número de columnas. Tal cual han estudiado pues en álgebra, ¿no? Y voy a conformar esta matriz que son de voltajes, esta matriz que son de corrientes, y esta otra matriz que vean que son de impedancias. Todas ellas son impedancias. ¿Qué características tiene esta matriz? Así como la están observando. Voy a tratar de que entre todos, ¿no? Bueno, primero esta matriz. ¿Qué características tiene esta matriz? Simétrica. Correcto, es simétrica. Vean, tengo una diagonal principal aquí, una diagonal principal, y los elementos de la fila 1, columna 2 y 2 y 1, la fila 2, columna 1, tienen el mismo valor, ¿no? Y lo mismo de estas, ¿sí? Esa era la diferencia por la cual había planteado yo esta situación. ¿Por qué me va a dar negativo? ¿Han visto que el primero está positivo y este era positivo? ¿Se acuerdan? A ver si yo lo había cambiado aquí. ¿A qué se debe ese cambio? Observen bien esto y voy a volver a la original. ¿Qué diferencia hay con esta? El sentido de la corriente en I3. Correcto. He cambiado, y al haber cambiado esto aquí en este problema, ha cambiado el signo de esta, me parece, que era positivo, y además ha cambiado el signo de B sub B. Ya no es que me he rayado yo, sino que está así, ¿no? ¿Vean? ¿Dónde está? ZD era positivo y era positivo aquí. ¿No ve? ¿Dónde está aquí? No, ¿dónde está? No, no. Bueno, si observan, aquí es más ZD y más ZD. A diferencia de la otra, si pueden ver, que me queda como menos ZD. Ya arreglada, ¿no ve? Arreglada. Y como decía su compañero, esta matriz es simétrica.
el elemento que está en la fila 1, columna 2, es el mismo que el de la fila 2, columna 1. Vean, el elemento de la fila 3, columna 3, digo fila 1, columna 3, es lo mismo que el del 3-1. Y viceversa, ¿no ve? El de la fila 3, columna 2, es igual al de la fila 2, columna 3, ¿no ve? Y aquí tengo una diagonal principal. Observen que esta forma de expresar me permitiría resolver ya este problema, me permitiría resolver ese problema por matrices, ¿no ve? Recuerden que ZA, ZB, todos estos son valores conocidos, lo mismo que estos. Y lo único que me quedaba como incógnita, porque el método me permite hallar las corrientes, son las corrientes. Entonces ya esta ecuación ya podría resolverlo por determinantes, por decir, ¿sí? Y podría hallar I1, I2 y 3, ¿no? Ya van a ver por qué estoy hablando sobre eso. Bien. Voy a extender ahora a n mallas. Ya no solamente 2 o 3 mallas. N mallas. Entonces, el método consiste en lo mismo. Voy a identificar las mallas, voy a aplicar las corrientes de mallas, escribir las ecuaciones y resolver el problema, ¿sí? Están las mallas, n mallas, las n corrientes. Por cada malla, una corriente. Por cada corriente, o por cada malla también, o corriente, una ecuación, ¿sí? Aquí están las ecuaciones, donde la sumatoria, otra vez se me ha desconfigurado, va a ser la ZA por I1 más la ZB por I2, y voy a hallar por B sub A, y voy a escribir esto, ¿sí? Y si lo ordeno en las corrientes tal como hemos hecho, voy a escribir ZA más ZBI1 menos ZBI2 y hasta la N, ¿no ve? Lo mismo en la fila K, hasta la enésima fila, porque tengo mallas, ¿sí? Si lo ordeno esto, lo puedo poner como un producto de matrices, como hemos mencionado hace rato. Y aquí tendría una diagonal principal de los otros elementos, los que están en los triángulos superior e inferior, o los elementos que están por encima de la diagonal principal, son idénticos a los elementos que están por debajo de la diagonal principal. ¿Ya? Ahora bien, y va. A este elemento yo le podría llamar la impedancia de la fila 1, columna 1. A este otro le podría llamar a la impedancia de la fila 1, columna 2. Y así sucesivamente, ¿no ve? Y los puedo identificar de esta manera. Entonces, es la impedancia de la fila 1, columna 1, y fila 1, columna 2. La fila 1, columna N. Aquí de la 2, 1, 2, 2, hasta 2N. Aquí de la fila N, columna 1, N, fila N, columna 2, hasta la N. Evidentemente, para que tenga solución, el número de ecuaciones me va a dar exactamente al mismo número de mallas. Y si tiene solución, obviamente, me va a dar una matriz cuadrada. Y tiene que ser una matriz cuadrada, ¿cierto? ¿Qué significa 1, 1? Es la pregunta. Es de la fila 1, columna 1. Es la Z11. ¿Y cuál es esa? Entre la 1 y la 1, la propia. Vean que si yo pongo eso, me voy a olvidar de las fuentes, ¿sí? Nos vamos a olvidar de las fuentes porque las fuentes están al otro lado. ¿Ya? En esta malla, vean, tengo los dos elementos, A y B, que están conectados en serie. Entonces, Z1 es, vean, A más B. Voy a volver a esta otra. A más B. La 1, 1. Esta es la Z1, 1. Entonces es la propia. Y se llama así, impedancia propia. No existe esto. 1, 1. ¿Y esta qué será? La 1, 2. Ah, ¿y qué significa 1, 2? Entre la 1 y la 2. Entre la 1 y la 2, eso significa. Y entre la 1 y la 2, ¿qué tengo? ZB. Y por eso aparece ZB. Y entre la 1 y la 3, ¿qué tengo? Bueno, la 1 está aquí, la 3 está allá. No hay nada. Por eso aparece 0.
Vean, esta es la Z21, la 2 y la 1. La 2 y la 1. ¿Qué tengo entre la 2 y la 1? La ZB. ZB. ¿Cómo están las corrientes? A contracorriente. A negativo. Esta es la Z22. Es la Z22. Ah, quiere decir entre la 2 y la 2, la misma. Ah, quiere decir que aquí mismo. Ahí mismo. Es la impedancia propia. O sea, todo es aquí. Entonces, ¿qué tengo de impedancia ahí? ZB más ZC más ZD. ¿Qué es lo que aparece aquí? Esta es la corresponde a la impedancia que es la 2, 3. Eso quiere decir entre la 2 y la 3. ¿Qué tengo entre la 2 y la 3? ZD. ZD. ¿Cómo son las corrientes? A corriente. Ah, entonces es negativa. Las fuentes se van sumando. B sub A, 0 menos B sub B, idéntico. Vean la 3. Vean la 3. Corresponde la 3 a la 3,1. Esta. Entre la 3 y la 1, ¿qué tengo? Nada, porque están lejos. 0. Esta es la ubicación de la 3, 2. Entre la 3 y la 2. ¿Qué tengo entre la 3 y la 2? Tengo ZD. ZD. ¿Cómo están las corrientes en este elemento? Una baja y la otra sube. Negativo, contracorriente. Y vean la última. Esta es la Z33. O sea, es la propia. Es esta nada más. Sin la fuente, ¿no ve? No existe esta, no existe esta. ¿Cuántas tengo? ZD más ZE. ¿Ve? ZD más ZE. ¿Eso qué significa? ¿Yo necesitaba escribir todo esto? No, podía haberlo hecho directamente. Los elementos que están en la diagonal principal se llaman impedancias propias. Propia de la malla, quiere decir, sin considerar las otras. Mientras que las otras, que están por encima y por debajo de la diagonal principal, se llaman copedancias. ¿Ya? Copedancias. Copedancias. Y son las impedancias entre mallas contiguas. Ahora, el 1, 1, 1, 2, 1, 3 significa entre la malla 1 y la malla 2 en la rama. ¿Ya? En la rama que corresponde a la malla 1 y la malla 2. O sea, 1, 2, 1, 3, 1, 4 significa la copedancia que corresponde a la rama de dos mallas contiguas. Eso significa. ¿Ya? Y eso es lo que trataba de explicar yo aquí. No sé, está un poco desconfigurado y por eso no he querido hacerlo eso, ¿sí? Por lo tanto, tendría una matriz de impedancias. Observen que todo esto es una matriz de impedancias. Es una matriz de impedancias. Esto es una matriz de ¿qué? De corrientes. Y esta es una matriz de ¿qué? De voltajes. ¿Qué tengo escrito? En amarillo. Si alguien puede decirme. Ley de Ohm. Claro, esta es una matriz de puro impedancias. Esta es una matriz de puro corrientes. Y esta es una matriz de voltajes, ¿no? De las fuentes, ¿no ve? B es igual a I por Z. Si hubiese sido puros resistencias, hubiese sido R aquí, ¿no ve? Y hubiese sido B es igual a I por R. Pero recuerden que esta es una matriz. Yo no sé cómo representar la matriz. Yo representaba una matriz con doble línea en álgebra, ¿no ve? Y eso para mí era una matriz A. Cuando no tenía la línea, además que usaba los mayúsculas también, ¿no ve? Miren a dónde hemos llegado. A la ley de Ohm. Habíamos partido en el capítulo 2 con la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, llegamos al método de las mallas y seguimos en la ley de Ohm. Esta es la expresión matricial de la ley de Ohm en el método de las corrientes de mallas. No sé si lo he escrito por aquí. Aquí está. Y aquí tengo lo que acabo de manifestar. O sea, esta es una matriz de impedancias y está ahí. Lo he puesto yo con negrillas porque no puedo escribir lo que acabo de escribir. Esta es la matriz de corrientes y esta es la matriz de voltajes. Donde
Z es la matriz de impedancias, I es la matriz de corrientes y B es la matriz de fuentes de tensión. Observen que esta matriz se ha conformado con todas las fuentes de las tensiones que se encuentran en cada malla. Esta es de la malla 1, de la malla 2, 3, hasta la última, la enésima, que era B sub B, que tenía ese nombre nada más, ¿no? Vuelvo a insistir, yo puedo plantear directamente esto, sin escribir la ley de tensiones de Kirchhoff. Recuerden que 1, implica que es la malla 1 con la malla 1, es la propia. Es decir, agarro la malla, porque corresponde a la malla 1, solita, y veo cuántas impedancias están ahí, o cuántas resistencias. En cambio, la 1, 2 es entre la malla 1 y la 2. La rama que está entre la malla 1 y la malla 2, esa es la impedancia que debo considerar. Si tengo dos ahí que están en serie, las dos tendré que sumar en la misma rama. Estas corresponden a ramas, ¿no ve? Todas estas corresponden a ramas de mallas contiguas. Esta es lo mismo, esta no, el resto sí, y así sucesivamente. Estas corresponden a impedancias de ramas, y esta, en cambio, corresponde a la propia, ¿no ve? Estas son de mallas contiguas, recuerden, y son idénticas, ¿no ve? Por eso me han dicho que es simétrica. Una aclaración más. La matriz que resulta es una matriz simétrica, ¿está bien? En álgebra, la posición de un elemento en una matriz queda fijada por la fila y la columna, ¿no ve? Y en nuestro caso es IJ, o sea, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, ¿no? Donde ambas significan la identificación de ramas comunes en mallas contiguas. Es lo que acabo de mencionar hace un momento. Donde si la I es igual a J, es decir, se llama impedancia propia. ¿Sí? Estas. I es igual a J, entonces voy a tener 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, qué sé yo, hasta la NN, ¿no ve? Voy a tener esta diagonal principal. Y cuando I es diferente de J, es decir, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, ¿no? 2, 3 hasta la 2N, se llama copedancia, que conforma las impedancias que están por encima y por debajo de dicha diagonal. ¿Ya? No sé en qué hora estamos ya. No se nos pasaron. Bueno, quedaremos aquí. Mañana vamos a revisar todo esto. Voy a tratar de ponerlo biencito esto. Creo que es la versión. Estoy con el Word 2013 y supongo que es eso. Y esto fue hecho en Word 2016. Supongo que esa desconfiguración viene a consecuencia de esa situación. ¿Ya? No, la verdad no sabía decir. Para irnos ya, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el método de las mallas. Inge, yo tengo una duda. Dime. ¿Va a ser la matriz simétrica si las corrientes tienen el mismo sentido o también va a ser simétrica o si tienen distintos sentidos? No comprendí esa parte. Va a ser siempre simétrica. Siempre va a ser simétrica. Lo que tal vez no he mencionado es lo siguiente. Veamos en esto, ¿no? En nuestro ejemplo era esta. Ese es en nuestro ejemplo. ¿Recuerdan que hice la comparación de que en el original iba en sentido antihorario y yo le he cambiado por horario, ¿no ve? No ha sido por capricho, ¿ya? No es por capricho. Esta es una sugerencia, ¿ya? El sentido de la malla puede ser cualquiera, el que ustedes quieran. ¿Ya? Puede ser horario, o sea, dos opciones tienen para cada malla. O es horario o es antihorario. Observen aquí un detalle. Yo he elegido todas, lo he cargado del original, ¿no ve? Y recuerdo que cuando había escrito esto era justamente tratado de eso y me olvidaba yo que había hecho ese cambio. Recién cuando he estado revisando las ecuaciones me empezaba a pensar ¿qué ¿no ve?
Y no me he fijado de que sí yo a propósito lo había cambiado, ¿ya? La matriz, como le he dicho a su compañera, siempre va a ser simétrica. O sea, lo que tengo arriba de la diagonal debe ser exactamente igual al debajo de la diagonal. En el caso anterior a este, el original le llamaremos, tenía sentido contrario, pero era más y más. A ver, fíjense. No hemos escrito aquí. No. No, nos ha faltado eso. Aquí me hubiese quedado ZD entre la 3 y la 1, entre la 3 y la 1, ¿sí? Digo, entre la 3 y la 2, me hubiese quedado más ZD. Y entre la 2 y la 3 me hubiese quedado más ZD, aquí. ¿Sí? Más ZD, en ambos. ¿Sí? Aquí, perdón. ZD, más y más. Y en este otro que hemos puesto es menos ZD. Ya. Y aquí va la recomendación. Este sentido de circulación de las mallas, vuelvo a insistir, no es obligatorio que sea en un sentido. Yo he elegido aquí sentido horario, todas. Podría haber alternado este horario, este antihorario, este horario. Lo cual va a significar que las copedancias, en algunos casos, los sentidos de la corriente que recorren, como en esta, observen, va hacia abajo y se va hacia arriba. Por lo tanto, debía ser negativo, a contracorriente. Aquí va hacia abajo, va hacia arriba, negativo. Pero si este hubiese elegido en sentido contrario, serían en el mismo sentido y debería asignarle un signo positivo. ¿Ya? Y para terminar, aquí va la recomendación. Les sugiero que ustedes, cuando coloquen las corrientes, elijan todas en el mismo sentido de circulación. ¿Para qué? Para que estos elementos, sin pensarlo ya, todos los que están por arriba de la diagonal o por debajo de la diagonal, los elementos de las copedancias, todas van a ser negativas. Absolutamente todas van a ser negativas. Entonces ya no tengo que estar pensando, va hacia abajo, va hacia arriba, ¿no? La malla, ya no tengo que pensar, están a contracorriente. Si están a contracorriente, le voy a poner signo negativo. No, están en el mismo sitio, le voy a poner signo positivo. ¿Ya? Pero independientemente de cómo sea la circulación, a la pregunta de su compañero, la matriz es simétrica. Si no es simétrica, es que ustedes se han equivocado. ¿Ya? Ahora, lo de los signos, estoy diciéndoles, sugiriéndoles, cuando escriban por método de las corrientes de mallas, elijan o todo sentido horario o todo sentido antihorario. De tal manera, voy a insistir por tercera vez creo, que las copedancias, es decir, aquellas ramas que están entre dos mallas contiguas, esas copedancias automáticamente van a ser negativas. Porque si he elegido el sentido de circulación de la corriente de mallas en el mismo sentido, cuando atraviese la rama, van a estar a contracorriente. Es decir, una va a bajar y la otra va a ir hacia arriba. Es decir, si yo estoy eligiendo que lo que va para abajo es positivo y lo que va para arriba es negativo, están a contracorriente. Y automáticamente su impedancia, su copedancia, esta, va a ser negativa. Todas van a ser negativas. O sea, todo lo que está por arriba y todo lo que está por abajo, sino el cero no tiene importancia, pues positivo o negativo no interesa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la sugerencia. No sé si responde a la pregunta de su compañera. Está bien, Inge, gracias. Ya, es importante esto que decía, lo de los signos, ¿sí? Lo de los signos. Bueno, no es obligatorio. Si quieren elegir el sentido contrario, pueden elegir una en derecha, otra izquierda, pero tienen que tener el cuidado en el signo que vayan a colocar. Bueno, en los ejercicios que vamos a poner, no voy a poner esto, voy a hacer directamente la matriz. Y en un examen,
que no haya sido escrito aquí, que es una equivocación simplemente al reducir, colocar un signo positivo en vez de negativo de los elementos que están, de las cooperancias, para mí está mal. Yo no puedo saber si ha sido una equivocación matemática o no, simplemente, o simplemente porque no sabe, ¿no? O sea, esa sería la situación. Bueno, mañana vamos a insistir en esto vamos a resolver este problema, que es el problema 2 justamente de su práctica, y ahí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ya, si no hay ninguna pregunta más, disculpa, me he olvidado de la obra, la verdad. Nos hemos pasado 20 minutos, creo. Y nos veríamos mañana, pues. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya, ya.